Damos gracias a Dios de que podemos reunirnos y estar juntos para escuchar su palabra esta mañana. Y por favor, acompáñenme al libro de Santiago, al capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 1 al 17. Santiago 2, del 1 al 17. Dice así: Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen a la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas adulterio, de todos modos, perdón, un momento. También dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Esta es la palabra de Dios. Y en 1884, el filósofo Karl Marx publicó su obra Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y en esta se incluye su famosa cita, la religión es el opio del pueblo. Con ella Marx denunciaba que la religión promueve un mundo imaginario lleno de ilusiones y promesas de una vida mejor, una vida en la que no hay sufrimiento y que funciona como bálsamo o consuelo para minorar el dolor y la miseria de un sistema social que oprime a la mayor parte de la población y que favorece solo a unos cuantos. Entonces, para él, estas promesas de la religión manipulan al ser humano, lo adormecen y lo llevan a aceptar este orden social vigente como algo necesario e irremediable, ya que supuestamente este orden ha sido establecido por la voluntad de Dios, lo que obliga a todos aquellos oprimidos a postergar la búsqueda de justicia e igualdad hasta los días del paraíso. Por lo tanto, la religión pasa a ser ese discurso por medio del cual se legitiman todas las injusticias sociales. Marx propone que lo que necesitamos es renunciar a la religión con el fin de luchar por alcanzar la felicidad y el bienestar en nuestro presente sin aplazarlo. Por lo tanto, para él, la única respuesta o alternativa a este sistema social que obliga al pueblo al sufrimiento y a la precariedad es una revolución que cambiará las condiciones del mundo y cumplirá con las promesas de un mundo mejor, pero no en una eternidad, sino en esta vida. En resumen, para Marx, la religión quita toda esperanza de buscar un mundo mejor en el presente, legitima la injusticia y nos resigna a esperar hasta estar en el paraíso para ver un cambio. Lamentablemente, muchas veces estas acusaciones hacia la fe cristiana han sido una realidad, tanto en la historia de la iglesia como en nuestras propias vidas. Así que hoy veremos cómo es que la fe cristiana es en sí misma un llamado a la acción y hacia la búsqueda de la justicia,
y cómo cuando nos apartamos de esta fe terminamos por ser apáticos al dolor y partícipes de la injusticia. Y bueno, entonces continuamos con esta serie de sermones sobre las objeciones a la fe cristiana en la Ciudad de México, y hoy responderemos a la pregunta: ¿no ha causado la Iglesia mucho sufrimiento e injusticias? Y estaremos meditando en 3 ideas principales: un amor superficial, un amor desinteresado y un amor que se extiende. Un amor superficial, un amor desinteresado y un amor que se extiende. Vamos al punto número 1, un amor superficial. Vayamos al versículo número 1. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Nos encontramos en un momento de la historia en el que, como nunca antes, se está luchando por la igualdad de derechos, de condiciones y de oportunidades, pero paradójicamente es en esta época en la que las divisiones en la humanidad más se han agravado. La brecha entre pobres y ricos es cada vez más grande, las preferencias políticas nos polarizan cada vez más, y etiquetas surgen cada día. Escuchamos de chairos, fifís, whitexicans, zurdos, derechangos. Pero para la iglesia primitiva a la que va dirigida esta carta, la situación era muy similar. Las banderas de la supremacía étnica y religiosa se levantaban, al igual que en nuestros días. Por ello, creo que una de las declaraciones más escandalosas, polémicas y contraculturales, tanto para esa época como para la nuestra, es la que encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ningún sistema, religión, filosofía o ideología otorga tanta igualdad y dignidad a los humanos, sin importar su color, sexo, economía u oficio, como el cristianismo. Por ello, para Santiago, el favoritismo y la discriminación eran conductas totalmente opuestas e irreconciliables con el cristianismo, ya que en sí mismas son una negación de las implicaciones de la fe cristiana. Algo que nos puede ayudar a comprender nuestro contexto social es hacer un breve análisis de cuáles son nuestros modelos a seguir, lo que aspiramos a hacer, aquello que como sociedad veneramos y aplaudimos. Y podemos ver que en su gran mayoría estos modelos de vida son personas ricas, famosas, poderosas, hermosas y ostentosas. Sobre todo esta cultura de la ostentación es muy reinante. Un ejemplo de ello son las Kardashians, que juntas suman más de 1,000 millones de seguidores en Instagram. O sea, para que se den una idea, esto equivale a una octava parte de la población mundial, ¿no? Entonces, en sus cuentas las hermanas presumen de grandes lujos, viajes y cuerpos perfectos. También son numerosos los testimonios de personas que solían tener sobrepeso y que posteriormente adelgazaron, y ellos cuentan cómo a raíz de este cambio en su apariencia, las personas empezaron a darles un trato muy distinto. A personas que antes las ignoraban, ahora las hacían sentir que existían, ¿no? Y también un informe realizado por la doctora Florencia López, ella es una doctora egresada de Oxford, junto a otros investigadores, revelaron que las personas atractivas que buscan trabajo reciben un 36% más de respuestas por parte de las empresas que las personas menos agraciadas. Y quizá tú no anheles el estilo de vida ostentoso de las Kardashians y no te consideres alguien superficial,
Pero puede que tu forma de discriminar sea del tipo intelectual, al incluir solo en tu círculo solo a personas que consideres a la altura de tus conversaciones o que aporten algo a tu vida, personas que respalden tus puntos de vista y que estén de acuerdo con tus posturas. Esto nos ayuda a ver que la balanza con la que medimos y juzgamos a los demás claramente está corrupta. Tenemos una tendencia a valorar a las personas con base en su aspecto, capacidad adquisitiva, inteligencia, ocupación, etnia e incluso denominación religiosa. Este sistema de juicio superficial da como resultado este mundo que conocemos, uno lleno de personas obsesionadas con su apariencia, con su éxito personal y profesional, afanadas con acaparar riqueza, personas individualistas, alejadas de la realidad y adormecidas ante las necesidades de este mundo. Vayamos al versículo número 3 y dice: si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Más adelante, en los versículos 7 y 8, continúa: hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Podríamos traducir la discriminación y el favoritismo como amarte más a ti por encima de los demás. La discriminación y el favoritismo son actos motivados por el egoísmo. Los cristianos a los que Santiago está hablando se justificaban al decir que esta supuesta honra hacia los ricos era el cumplimiento de ese mandato de amar a nuestro prójimo, pero en realidad se estaban amando a ellos, ya que veían en los ricos la oportunidad de obtener algún beneficio que claramente no obtendrían de los pobres. Y fíjense, al hacer esto, no solo estaban despreciando a los pobres, sino que estaban convirtiendo a los ricos en un medio para sus propios fines. Y esto es horrible porque cuando reducimos a las personas a recursos que podemos utilizar para alcanzar nuestras metas y propósitos o para satisfacer nuestros deseos, les robamos y negamos la dignidad que todo humano posee como seres creados a la imagen de Dios. Esta conducta egoísta tiene alcances en todas las áreas de nuestra vida. Incluso muchas de nuestras obras de piedad, aparentes obras de piedad, podrían tener esta motivación detrás. Ahora es muy común ver que ciertos influencers suben a sus redes sociales cuando están regalando alimentos, ropa o cualquier cosa. Y pues al hacer esto obtienen vistas, seguidores, el aplauso de las personas, el reconocimiento e incluso hasta remuneración económica. Muchas veces estas acciones no están motivadas por amor hacia los necesitados, sino lo que pueden obtener a través de estos actos. Y bueno, es fácil ver estas motivaciones erradas en los demás, pero me gustaría preguntarles cuánto de lo que hacemos tiene estas motivaciones detrás. ¿Con qué persona suele ser atento y servicial en el trabajo? Aquellas que pueden ayudarte a lograr un ascenso, un aumento. ¿Cómo eliges a tus amistades? ¿Te rodeas de personas basándote en cuánto pueden beneficiarte y servirte o cuánto puedes tú beneficiarlas y servirlas? Podemos ver estas manifestaciones de este pecado en jueces corruptos que a cambio de un soborno le niegan la justicia al pobre, en líderes religiosos que toleran e ignoran los pecados de ciertos miembros ricos o poderosos para no ofenderlos y así no perder los diezmos y ofrendas que ellos aportan. También todos nosotros somos testigos del dolor que provoca la corrupción e impunidad en nuestra Ciudad de México, pero ¿de qué forma nosotros pasamos por alto la justicia con tal de obtener un beneficio para nosotros? Justo esta semana veíamos en internet estas denuncias y también muchos memes
sobre las prácticas discriminatorias de un restaurante en la ciudad que llevaba a cabo segregación racial dentro de sus instalaciones. Y es impensable, indignante que esto siga ocurriendo, pero lamentablemente la discriminación ha sido una realidad, pero no solo allá en Polanco, sino incluso dentro de la iglesia. Si le preguntáramos a las personas que llegan a través del ministerio de Mijes aquí a la iglesia, muchos de ellos en condición de calle, si realmente se han sentido plenamente recibidos por nosotros, si se han sentido que los hacemos parte, ¿qué responderían? O sea, ¿realmente los hacemos parte de nuestras vidas? ¿Nos interesamos genuinamente en ellos? ¿Los tratamos al igual que a las demás personas? Con la discriminación y el favoritismo, volvemos a levantar las murallas que dividen y segregan a la humanidad. Estas murallas que Cristo vino a derribar por medio de la cruz. Así que, ¿qué opinan? ¿Ha causado a la iglesia sufrimiento e injusticia? Contrario a este amor superficial, en Jesús Dios nos ha mostrado un amor desinteresado. Punto número 2, un amor desinteresado. Vayamos al versículo 5. Dice: escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen a la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. En oposición a nuestras tendencias egoístas y superficiales de nuestro corazón, la Escritura nos afirma que Dios ha elegido a los pobres, a los marginados de este mundo, o sea, el Dios del universo ha elegido a aquellos que histórica y cotidianamente hemos rechazado. El reformador Juan Calvino, en uno de sus comentarios sobre este texto, escribe: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, de hecho no solo a ellos, pero deseaba comenzar con ellos para poder vencer el orgullo de los ricos. Es decir, no es que solo los pobres puedan ser salvos, no es que la pobreza contenga en sí misma un aura de bondad y benignidad. Hay ricos que han creído en Jesús y que son salvos, pero Dios le está dando un mensaje a este mundo al elegir a los pobres. El mensaje de que la salvación es gratuita. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, en los versículos del 6 al 7, vemos que Dios envía a Samuel en busca de quien reemplazaría al rey Saúl para que lo unja. Primer libro de Samuel 16, del 6 al 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Samuel, al igual que el resto de nosotros, se basó en las apariencias para elegir al rey. Pero vemos que Dios tiene otra balanza. Delante de los ojos de Dios, ni toda tu riqueza, ni todo el poder, belleza o inteligencia tienen valor cuando Él nos juzga. Él mira nuestro corazón, y este concepto bíblico del corazón engloba toda nuestra mente, nuestros afectos, nuestras emociones y voluntad. Así que a la luz de la ley moral, los 10 mandamientos, ¿cómo luce nuestro corazón? Furia asesina, codicia, chismes, difamación, robo,
lujuria, egoísmo. Si Dios juzgara este mundo con base en cómo nosotros juzgamos a otros, al menos los ricos, los poderosos, los hermosos y los eruditos tendrían asegurado el favor de Dios. Pero a la luz de su ley, ningún humano puede alegar inocencia. Todos y cada uno de nosotros somos culpables de transgredirla. Dice Isaías 64:6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. E incluso algunas versiones añaden trapos sucios de inmundicia. Así que esta balanza justa de Dios pone a toda la humanidad en la misma condición y bajo la misma necesidad. Igualmente culpables e igualmente impotentes para salvarnos a nosotros mismos. En el sermón El escándalo de la cruz, el pastor Charles Spurgeon dijo: la cruz hace que tanto personas morales como inmorales vayan al cielo por el mismo camino. La cruz hace que el rico y el pobre entren en el cielo por la misma puerta. La cruz hace que el filósofo y el campesino caminen por la misma calzada de santidad. La cruz logra para la pobre criatura con un talento la misma corona que recibe el hombre con 10 talentos. De aquí que el sabio diga: ¿cómo? ¿He de ser salvado por la misma cruz que salva a un hombre que no sabe ni siquiera deletrear? Su fina dama pregunta: ¿he de ser salvada de la misma manera que mi sirvienta? El caballero inquiere: ¿he de ser salvado de la misma manera que ese desollinador? Y quien se jacta de su propia justicia clama: ¿cómo? ¿He de dar empujones a la ramera y codazos al borracho en el camino al cielo? Entonces no irá al cielo para nada. El pobre a menudo es más consciente de su necesidad. Está más dispuesto a recibir ayuda y reconoce su dependencia de otros. Por el contrario, comúnmente, el rico solo confía en sí mismo, en su capacidad, en su esfuerzo, en sus méritos, y suele ser demasiado orgulloso como para pedir algo o reconocer que es impotente ante alguna situación. Para los pobres, el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a vivir la vida justa y recta que nosotros no podemos vivir y que saldó una deuda que no podemos pagar, es un mensaje cercano a ellos, les es familiar dada su condición. ¿Qué podrían ofrecerle ellos, los pobres, a Dios? Y esto ocurre de manera similar con las personas que consideramos inmorales en nuestra sociedad. Los drogadictos, los asesinos, los ladrones, las prostitutas. Ellos han pasado una vida siendo señalados y juzgados por las personas morales, que todos los días les recuerdan que están mal y que necesitan un cambio de su desastrosa vida. Y este era el tipo de personas a las que el mensaje de Jesús atraía. No eran los líderes religiosos y los morales, sino los borrachos, las prostitutas y los cobradores de impuestos, la escoria de la sociedad, quienes recibían a Jesús con humildad y con alegría. La pregunta es si tú te ves a ti mismo como un pobre que no tiene nada que ofrecerle a Dios, que si bien puede que nunca hayas matado a nadie, has pecado y eres culpable ante su ley buena y justa, y que si vas a ser salvado no va a ser por algo bueno en ti. ¿Crees esto? Que así regales todo tu dinero a los pobres y hagas todo tipo de cambios buenos en tu vida, nada de eso será suficiente para salvarte, sino solamente la fe en que Cristo vivió y murió por ti. La fe en el sacrificio sustitutivo de Jesús es la forma en cómo Dios hace ricos a los pobres en justicia, como tú y como yo. Punto número 3. Un amor que se extiende. Hasta ahora hemos repasado acerca de nuestro juicio corrupto con el que valoramos a las personas con base en las apariencias, en la elección de Dios por los pobres y el regalo desinteresado que Dios nos da en Jesús. Pero, ¿cómo es que estas verdades nos motivan a ver por el bienestar de este mundo y nos llevan a buscar un cambio de las circunstancias presentes y extender el amor de Cristo? Vayamos al versículo 13.
no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Y estos versículos han sido tema de debate a lo largo de la historia de la Iglesia y en especial durante la Reforma, ya que algunos, como el reformador Martín Lutero, veían en ellos una contradicción a la doctrina de la salvación solo por fe. Pero lo que Santiago nos está diciendo en estos versículos es que la consecuencia natural de una fe salvífica son las buenas obras. No existe una fe genuina en Jesús que no produzca frutos que evidencien que esta persona ha muerto al pecado y que ha nacido de nuevo. Jesús lo explica de esta forma en Mateo 7, de los versículos 17 al 20. Mateo 7, del 17 al 20. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, las buenas obras son un distintivo del creyente. Y si hemos creído en Jesús, no podemos ignorar que su ministerio estuvo repleto de obras en favor de los pobres, de los enfermos, de los sedientos y hambrientos. El pastor Tim Keller, en su libro El Dios Pródigo, escribe: el propósito definitivo de Jesús no es solo nuestra salvación y el perdón de pecados, sino la renovación de este mundo, el fin de la enfermedad, la pobreza, injusticia, violencia, sufrimiento y muerte. Y como iglesia, en muchas ocasiones la única cara que hemos mostrado al mundo es la de creyentes preocupados por las almas de las personas, pero ajenas y frías a su sufrimiento y a sus necesidades inmediatas. Y no es que la predicación no sea nuestra prioridad, de hecho es lo más valioso que tenemos para ofrecer como iglesia, y es algo que ninguna ONG o sistema o gobierno puede darle a los que sufren. Pero no es que la palabra sea más importante por ser espiritual y las demás necesidades como la vivienda, el alimento o la salud sean banales porque son terrenales, ¿no? Sino porque lo eterno es más importante que lo temporal. Sin embargo, todas estas necesidades son importantes para Jesús y nos llama a atenderlas, tanto las espirituales como las terrenales. Y considero que una de las causas que más ha abonado a esta problemática de olvidarnos de las necesidades inmediatas de las personas es un mal entendimiento de lo que es el cielo. En la iglesia hablamos mucho acerca de lo banal y efímero de este mundo, que este no es nuestro hogar, que solo somos peregrinos, que deberíamos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y estas cosas son ciertas. Nuestro hogar está junto a nuestro Creador. Pero esto no nos debería llevar a desatendernos y permanecer ajenos a las necesidades del mundo presente. En realidad, pensar de esta forma se opone a lo que la Biblia nos enseña. En ella encontramos que Dios vendrá a habitar este mundo. El cielo descenderá a la tierra. Debemos entender que Jesús ama a su creación, ama el planeta Tierra, ama nuestros cuerpos y no solo nuestras almas. La tierra no es solo un escenario en donde se lleva a cabo la separación y la salvación de los elegidos para luego ser destruida y que nos vayamos a vivir a las nubes. No, el plan de Dios siempre ha sido habitar junto a su creación, esta creación. Y ese plan sigue vigente y podemos estar seguros de que se llevará a cabo. Jesús ha venido a revertir aquello que el pecado de Adán le provocó a la creación. Con el pecado entró la muerte al mundo, la enfermedad, el dolor, la injusticia y la pobreza. Y Jesús no parará hasta haber erradicado todas estas cosas de su creación.
El Evangelio nos invita a ser parte de la renovación de la creación, la cual comenzó con la resurrección de Jesús y se culminará con su regreso. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos dedicar nuestros esfuerzos a extender ese amor de Jesús hasta que Él venga. Al darnos al Espíritu Santo, Jesús nos ha convertido en agentes que establecen su reino en la tierra, que actúan conforme a su voluntad y que se oponen a la injusticia, al abuso, y que también se compadecen de otros, así como Jesús se compadece de nosotros. Pero si aún tienen dudas acerca de nuestro deber para con los que sufren, Jesús lo hace todavía más explícito en Mateo 7, de los versículos 41 al 46. Mateo 7, del 41 al 46. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Las buenas obras no son una opción para el creyente, sino que son la señal visible de una realidad interna. Y al escuchar estas sentencias, podríamos vernos tentados a actuar de forma misericordiosa y hacer buenas obras por miedo a ir al infierno, y esto como para hacer un check en la lista de demandas de Dios y así poder descansar acerca de la seguridad de nuestra salvación con base en nuestro desempeño. Debo confesar que muchas veces esta ha sido la motivación con la que yo he actuado aparentemente misericordioso con otros, pero no ha sido porque los ame ni porque realmente quiera hacerle un bien a estas personas, sino simplemente para acallar mi conciencia, como para demostrarle a Dios que estoy cumpliendo y mostrarle que no soy tan malo, y al final solo es una manera de no necesitar a Jesús. Pero la misericordia y las buenas obras que Dios demanda no son una condición para salvarnos, sino que son el resultado de haber experimentado la misericordia y el amor de Jesús en nuestras vidas. Es la cruz la que debe motivarnos a las buenas obras y no el terror al castigo. Solo de esta forma podremos amar a las personas y no simplemente tratar de huir del infierno. Vayamos al versículo 15. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Si hasta este punto has podido ver que has fallado en amar a tu prójimo como a ti mismo, si has visto que has sido partícipe de la discriminación y el favoritismo a causa de tu egoísmo, y que has fallado en responder al mandato de Jesús para con los que sufren, te tengo una noticia. Nuestro Dios lo sabe y Él está consciente de ello, pero a pesar de esto ha decidido amarte. La buena noticia del Evangelio es que, a diferencia de nosotros, que como dicen los versículos, vemos la necesidad y no respondemos a ella, Dios vio nuestra necesidad, vio nuestra pobreza, nuestra desnudez y necesidad de un Salvador, y no nos lo ha negado, sino que nos ha dado lo más precioso que tiene, su propio Hijo. Aquel que puede cubrir nuestra desnudez con sus vestiduras de justicia, aquel que es el pan del cielo y que puede saciarnos, aquel que es el agua de vida que puede acabar con la sed de nuestro corazón, aquel que vio nuestra más grave y mortal enfermedad, el pecado, cargó con él y al morir nos libró de esta maldición para siempre. Ese Jesús que decidió venir a este mundo en total oposición a esta cultura de la ostentación,
no como un rey ostentoso, sino como alguien cuya apariencia no era atractiva. Y nacer de una mujer pobre en el lugar menos lujoso, un establo junto a animales. Aquel Jesús que mereciendo toda la gloria lavó los pies de aquellos que luego lo traicionarían. Y aquel que mereciendo toda la alabanza fue humillado, rechazado, escupido y asesinado, todo por amor a nosotros. Con su vida, Cristo nos muestra que la misericordia y la compasión no son meramente sentimientos de tristeza o pena que se quedan en eso, sino que significa involucrarte y estar dispuesto a hacer todo lo que está en tus manos para suplir las necesidades de los que sufren. Volviendo a nuestra pregunta principal, ¿no ha causado la iglesia sufrimiento e injusticias? La respuesta es sí. Cuando los cristianos nos apartamos de las verdades del Evangelio y nos conformamos a la visión de este mundo, cometemos toda clase de injusticias y provocamos mucho dolor. Somos egoístas, avaros, apáticos, clasistas, corruptos. Pero cuanto más ponemos nuestra confianza en Cristo, más motivados somos a involucrarnos en aquello que aqueja a los que nos rodean. La invitación de esta mañana no es a esforzarnos en ser buenas personas y realizar buenas obras para ser aceptados por Dios, sino a una vez más contemplar y confiar en la obra de Jesús a nuestro favor. Me gustaría finalizar con esta ilustración del pastor Tim Keller. Y él dice: tienes que mirar al vagabundo, al hombre en el piso, oler cómo huele sin ningún recurso, absolutamente roto, sin nada que ofrecer. Así es exactamente como el Señor del universo te ve espiritualmente, pero te abrazó. Si realmente creemos y entendemos esto, no podremos permanecer de brazos cruzados ante la pobreza, el dolor y la injusticia de este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias porque te has dado a conocer a personas como nosotros. Gracias porque no has permanecido ajeno a nuestro dolor y aunque no te deseábamos, has venido tras de nosotros. Te has involucrado y nos has rescatado de una vida lejos de ti. Perdona nuestra indiferencia, superficialidad y egoísmo. Que al recordar la condición en la que estábamos, rotos y pobres espiritualmente, y como en Jesús nos hiciste ricos en justicia, nos adoptaste e invitaste a tu mesa, que al recordar esto, nuestro corazón se llene de adoración y agradecimiento para buscar el bienestar de los que sufren y así rendir nuestras vidas al servicio de ti y de nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.